Muy buenas amigos. Bueno, pues hoy vamos a hacer un buen repaso al white paper de Hammond Swap. Creo que tengo la última versión. Vamos a repasarla y os voy a enseñar todo lo que hay y todo lo que se viene, que no es poco. Vamos a ver primero la lotería, cómo se encuentra, a ver cuánto tiene. 4.600. Todavía falta un día y 7 horas. Parece que no vamos a llegar a los 6.000 de la primera, pero bueno, casi 5.000 dólares también está bien en premios y sobre todo por los jamones que se van a quemar, ¿de acuerdo? Y bueno, sabéis que hay un vídeo explicando la lotería. Me faltó algún detallito, pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante porque se vienen muchas cosas. Pasamos al white paper y bueno, pues aquí tenemos ya la presentación. Si queréis podemos colgar este white paper también en la descripción, comentármelo o vale en el vídeo y os lo envío o entráis en el canal y os lo envío a través de Telegram si queréis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenéis un poco el índice. Pillaros un café, un refresco, agua, algo, porque es un ratito, ¿vale? Que sepáis que es un buen ratito. Así que vamos a ir viéndolo. Bueno, el contexto, ya sabéis, el tema de DeFi 2.0, ¿vale? Es la segunda generación, digamos, de los protocolos DeFi. Hubo un boom, pero bueno, la mayoría de las DeFi al final han demostrado eso, problemas de escalabilidad, de liquidez y de accesibilidad. Con el tema del objetivo de las DeFi 2.0, lo que se buscaba era eso, solucionar ese problema. ¿Por qué hemos tenido que pasar a Hammond V2? Pues un poco por eso, ¿vale? Se ha ido aprendiendo sobre la marcha, se ha visto que, aunque, bueno, pues había proyectos como PancakeSwap y demás que parecían rentables, al final han demostrado que eso de emitir tokens sin parar, al final repercute mucho en el precio y en el proyecto. Ahí hay un informe que dice de Consensus, ¿de acuerdo? Que fue el del segundo trimestre, que hubo un 65% de crecimiento de DeFi, ¿vale? Mientras que el valor total movido a través de esos protocolos alcanzó ya la cifra de 343.000 millones de dólares. La visión de Hammond Swap, ser el intercambio descentralizado de referencia dentro de la red Polygon. Una herramienta capacitada para entregar la mejor experiencia al usuario a la hora de intercambiar, gestionar e invertir sus activos digitales, es decir, las criptomonedas. Nace con la misión de aportar a los intercambios descentralizados una versión mejorada. Ya sabéis que están ya activándose algunos detalles muy interesantes que no hemos visto y bueno, y que empezamos a ver ahora en algunos decks, que parece que una vez que Hammond Swap lo anunció, pues como que todos se han ido poniendo al día. Es normal también. Pero bueno, ya tenemos funciones que hasta hace poco eran casi impensables en los DEX, en los exchange descentralizados, y que solo lo podíamos ver en exchange centralizados, como el tema de poner órdenes y demás stop loss, que vendrán también más adelante, y mucho más que vamos a ver. Bueno, pues vamos a darle aquí el valor, ¿vale? Que aporta Hammond Swap, comprometido con el progreso social y económico a través de la innovación tecnológica, representar la esencia de nuestras habilidades, defender el equilibrio entre usuario y plataforma, ambos deben estar en el centro del modelo, cultura de comunicación, yo creo que ahí sí que nos fallan porque tenemos todos los canales, todos los perfiles en redes sociales, hay transparencia, hay confianza y están siempre abiertos, ¿vale? A ideas que se puedan aportar y al crecimiento. El activo, la comunidad. Y es cierto que hay en torno a Hammond Swap una comunidad muy potente. La experiencia del equipo, y eso, bueno, pues hace que se impulse y se desarrolle toda la tecnología que conlleva Hammond Swap.
Forjamos alianzas, ¿vale? Con partners de desarrollo y buscando la estrategia win-win. Es decir, ganamos todos. Tú ganas por apoyarme a mí o por ayudarme a mí y yo gano porque me estoy llevando ese apoyo también. ¿Vale? Participando activamente y de manera bidireccional. Por ejemplo, con el tema de Link, ahí hay un buen trabajo que se ha conseguido y hay una buena estrategia y una buena alianza ahí dentro. ¿Vale? Compromiso de desarrollo tecnológico de manera más ética y socialmente responsable, modelos de negocios auditados, solventes, irresponsables y perdurables, aunque esto luego al final depende todo de la comunidad, del apoyo y de todo lo que conlleve eso, ¿de acuerdo? Y vocación internacional, pero sin olvidar las raíces. Por eso el nombre, ¿vale? Jamón, que eso quede claro siempre y se va a llevar por bandera. Los objetivos generales: crear una plataforma de intercambio descentralizada en la red Polygon, ya la tenemos. Crear un puente, un bridge que permita traspasar tokens de diferentes redes a la red de Polygon o entre las propias redes. Eso ya se empezó con DSG y poco a poco ese puente pues, se irá mejorando y ampliando. Implementar herramientas avanzadas de trading mediante el servicio Keepers de Chainlink, lo que he comentado antes. Crear herramientas autónomas y descentralizadas que permitan aumentar los fondos de liquidez del intercambio descentralizado, de tal forma que la liquidez aportada en el contrato pertenecerá al DEX, asegurando que de esta forma que nadie manipule la liquidación del DEX, sin que nadie pueda dejar sin fondos la liquidez de los pares. Por eso todo lo que se está haciendo con los bonos, por eso todo el cambio a V2 y el tema de los JShare, de los JChare, ¿de acuerdo? El token. Toda esa liquidez al final pertenece al DEX, al exchange, y nadie puede retirar esos LPs. Así no pueden afectar tanto al precio como hacen cualquier ballena que mete mucha liquidez en cualquier exchange descentralizado. En cuanto sube el precio y ven que ya tienen ganancias, lo deshace y acaba destrozando a ese proyecto. Crea un sistema binario de predicción sobre el precio de diferentes activos, up-down, ¿vale? Eso hay en muchas plataformas ya y bueno, pues es una forma de atraer gente a la que le gusta ese tipo bueno, de juego, digamos, y también para hacer quemas de tokens que hagan cada vez más, bueno, deflacionario el token, el proyecto. Ofrecer contratos de preventa de criptomonedas, hilos, IDOs, IFOs. Creo que pronto vamos a tener información de eso y creo que ya hay varios proyectos en cola esperando. Lo que pasa es que eso toma su tiempo y yo creo que también merece la pena que se tomen su tiempo para que lancen proyectos serios y que no vayan a caer justo después de lanzarse, ¿vale? Ofrecer un mayor número de pares con el token de gobernanza. Cada vez se va a ir ampliando más los pares de liquidez que haya con jamón. Respaldar la liquidez con liquidez el valor del token de gobernanza mediante un sistema de recompensas atractivo y equilibrado. Todo el tema de los bonos que estamos viendo. Implementar funcionalidades que sirvan como sistema de quema del token de gobernanza, es decir, de jamón. ¿Vale? Tema de tesorería. Aquí tenéis, bueno, los temas principales de la 2.0. La mayoría se dedican a acumular tesorería y no le sacan absolutamente valor. Las buenas 2.0 usan la tesorería para generar más valor, lo que reinvierte positivamente en sus inversores. A medida que crece la de Jamón Swap, se irá usando diferentes efectos, ¿vale? Lo más importante es que parte de la liquidez se va a utilizar para activar sistemas que generen rentabilidad. Podéis contar con ese dinero, podéis contar que ese dinero no va a quedarse quieto en ningún momento. Esa tesorería puede servir para nuestro swap, farmear en otras plataformas y sistemas de generar beneficios, como tema del lending, se prestará parte de los fondos para que los usuarios puedan hacer apalancamiento, cobrando una comisión de apertura y asegurando la operación con un stop loss.
De esta forma, si la operación entra en pérdidas, el usuario solo perderá su capital devolviendo la parte prestada íntegra y asegurando el capital invertido. Va a haber también arbitraje, se desarrollará un software para realizar arbitraje entre pares de diferentes DEX. Este software comprobará el precio de pares con el mismo token en diferentes DEX y en caso de diferencia de precio realizará operación de compra y venta para generar un beneficio de la diferencia de precio. Bueno, ya sabéis que el tema del arbitraje es eso. Hay diferentes exchanges, muchas veces el precio no coincide porque en unos hay más volumen que en otros, entonces esa diferencia de precios y sobre todo en la red de Matic se puede aprovechar muy bien. ¿Por qué? Porque las comisiones de transacción son muy bajas. A lo mejor hacerlo entre dos exchanges centralizados es mucho más complejo porque puede haber alguna diferencia, pero luego las transacciones que tienes que pagar cada vez que ingresas o retiras, al final igual ni te compensa o puedes perder si no le prestas atención. ¿De acuerdo? Aquí sería más fácil. Nodos validadores. Se va a utilizar fondos para montar nodos validadores de la red de Polygon y generar beneficios con el APR de los nodos. Se estima un APR en torno al 6%. Esto quiere decir que, por un lado, se va a mejorar ampliando los nodos de Polygon, que al final es la blockchain donde trabaja el DEX Hammond Swap, y eso va a permitir, por otro lado, generar beneficios que repercuten tanto en el DEX como en todos los que tengamos JShare y demás, ¿de acuerdo? En todos los usuarios, incluso yo creo que en el precio de jamón. Problemas detectados, ¿vale? Bueno, pues hemos detectado un grave problema de inflación en los tokens de gobernanza de los DEX, lo que hablaba al principio. Esto es basado en la emisión en una cantidad fija de tokens por bloque minado de la red de su token. Esto, si bien ofrecen rentabilidades mediante el farming muy atractivas, acaban ejerciendo un impacto negativo en el precio del token de gobernanza. Eso, por ejemplo, y muchos estamos ahí metidos, lo tenemos muy demostrado en PancakeSwap. El token ha pegado un bajón increíble, llegó a estar a $40 creo, y bueno, ahora lo tenemos a 7, a 8, llegó a 6 creo, no sé si incluso menos. Yo hace tiempo que no lo miro, los tengo ahí en farming y en staking y ahora mismo ni les presto atención. Supongo que harán algo para que eso también mejore. Pero bueno, pues Hammond Swap ha tomado medidas para que eso no ocurra tan rápido, ¿vale? De hecho, para que no ocurra. Y hacer el token deflacionario directamente. Por eso la versión V2, que tanto comento, ¿vale? Hay otros sistemas donde las recompensas directamente son desorbitadas y solo llegan a durar semanas. También hay proyectos de los que hemos hablado en el canal que parecían muy interesantes, pero algunos en semanas, otros en días. Hubo proyectos que en días cayeron y otros en meses, pero que al final también pues nos dejaron un poco en la estacada, nos dejaron tirados. Funcionalidades. Si bien la oferta de intercambio descentralizada es extensa, se ha detectado que en Polygon no existe un DEX que ofrezca las herramientas necesarias para ofrecer una experiencia de calidad al usuario. Yo sí es cierto que he tenido algunos problemas en Polygon para intercambiar ciertos pares, ciertos tokens. Alguna vez me ha costado, de hecho utilizo mucho Kickswap, pero incluso ahí me ha dado problemas y he utilizado algunos otros y también he llegado a tener problemas. Incluso todavía no he encontrado un puente, un bridge que me permita pasar tokens y demás. Así que creo que la elección ha sido muy buena. ¿Vale? Ahí lo tenéis también con órdenes de mercado, predicciones, lotería, ofertas iniciales, competiciones y más funciones que se puedan agregar, ¿vale? Como valor al DEX. Soluciones, emisión y recompensa. Pues en Hammond Swap queremos implementar un nuevo sistema de emisión de tokens de gobernanza y recompensas a sus inversores, donde además de ofrecer atractivas recompensas por las aportaciones de liquidez,
hacemos partícipes a los early investors, a los iniciales, digamos, a los que hemos empezado, mediante tokens que representarán acciones del negocio. Estos son los J-Share, ¿de acuerdo? Beneficios: reducir la emisión de tokens por año, respaldando la emisión con liquidez aportada y aumentando el valor intrínseco del token de gobernanza, ya que por cada nuevo token emitido se está aportando la liquidez que corresponde al precio del token en el mercado menos la recompensa en el momento de la emisión. Estas recompensas entregadas necesarias para incentivar las inversiones se compensan mediante los sistemas de quema. Es decir, va a haber recompensas, por ejemplo, por montar bonos, pero luego, como se van a quemar también muchos tokens, al final compensa dar ese regalo a la gente que aporta liquidez, porque al final el token va a ser deflacionario y va a haber menos cantidad, por la que el precio se va a mantener y va a subir, ¿de acuerdo? Ahí lo pone, por ejemplo, lo que se pretende es que a medio plazo la emisión sea negativa, es decir, que se queme más de lo que se está generando de nuevo, lo que se está creando. Funcionamiento. Hubo, porque ya esto ya lo tenemos pasado un poco. El funcionamiento fue abrir tres fases de aportación de liquidez, ¿vale? La primera, la proporcional de todos los beneficios que se generan del DEX por todas sus actividades y funciones, ¿vale? Que son los J-Share, y es lo que va a beneficiar al poseedor. Una parte proporcional de todos los beneficios que genere el exchange, ¿vale? Todas las actividades y todas las funciones. Durante los primeros 12 meses desde su distribución, cada token acción dará además 50 dólares, 50 jamones al mes, es decir, todos los meses por cada J-Share que poseamos vamos a recibir 50 jamones. La distribución de los tokens acciones se han hecho en dos partes, ¿vale? El ratio era un J-Share por cada dólar aportado de liquidez y de 1.5 J-Share por cada dólar de intercambiado de jamón V1 a jamón V2. Eso ya lo hemos hablado bastante en los vídeos anteriores también y en todas las fases que se fueron haciendo. La primera entrega de J-Share será la que, dependiendo del precio al que esté el jamón en el momento de hacer la aportación de liquidez o intercambio de jamón, permita ofrecer la recompensa en jamón pactada, 2 dólares en jamón por cada dólar en liquidez aportado y 1.1 jamón por cada jamón intercambiado, fijando el stake de J-Share en 50 jamones por mes y por token, la parte que falte para recibir hasta cumplirse el ratio 1:1, ¿de acuerdo? Un dólar aportado o intercambiado por un J-Share. Eso se va a ir entregando en los próximos 12 meses, que si queréis, vamos a cambiar un poco de pantalla y así descansamos un poco. Si nos vamos aquí, es lo que tenemos aquí bloqueado, ¿de acuerdo? Para estos 12 meses. Yo ahora mismo es que no está conectada. Voy a conectarme de nuevo. Y así lo podemos ver. Voy a conectar la wallet. Y como veis, yo tengo aquí 1800 J-Share que me van a ser entregados en 12 meses. Voy a recibir algo más de 100 J-Share cada mes. Aparte de los 200 que yo ya tengo aquí en la pool y que me están generando. Aquí lo tengo y que me están generando todo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice en la presentación? ¿Vale? Que recibimos una parte proporcional de todos los beneficios que genera. Pues por cada intercambio que se hace en cada par, nosotros vamos generando eso que podéis ver aquí, ¿vale? Pues en mate y jamón, que es lo que más se mueve, porque es lo que el par que utiliza más gente para cambiar jamón a matic o para cambiar matic a jamón, ¿de acuerdo? Pues es donde más estamos generando. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Esto del stake y lo de los 12 meses, ¿de acuerdo? Queda bastante claro.
Estas fueron las fases. La primera era de 350.000 para aportar liquidez. En la segunda otros 350.000. Ahí lo único que cambiaba, si os fijáis, es que el usuario recibía $2 en jamón V2 y en la segunda fase 1.8. ¿De acuerdo? Y luego en la tercera fase igual era 1.6. ¿Con esto qué se consiguió? Pues más de $1.000.000 en liquidez. Y se cumplieron las fases sobremanera. Luego la cuarta fase, la primera entrega de JChare se hace una vez finalizado el periodo de oferta de aportación de liquidez. Será de 3 fases de 10 días. El precio del listado del JChare iba a ser de $1, pero bueno, pues creo que está ahora mismo a $5 o 6. La verdad es que está bastante bien de precio. Respondió mucha gente que no se enteró, porque es verdad que esto ha ido evolucionando muy rápido, pues no se enteró y quiso comprar. Se pusieron en venta una liquidez de 10.000 y eso hizo que hubiera mucha demanda, lo que hizo que el precio pues se disparara. ¿De acuerdo? Bueno, como veis aquí, una vez finalizada la emisión del JChare, se sigue incentivando con la aportación de liquidez mediante los bonos, que es los que podemos encontrar, que también si queréis lo vamos a ver. Así vamos viendo todo lo que ya está integrado en la web. Aquí tenéis, ¿vale? Pues en el apartado de ganar tenemos los bonos. Todos estos bonos ya se han cubierto, eran $30.000 por cada uno y recibías un 180%, es decir, por cada jamón o por cada dólar que aportabas te ibas a llevar 1.8, ¿de acuerdo? Y ahora mismo pues cada vez se están integrando más, que también eso ya lo hemos leído en el white paper, donde indica que se van a ir ampliando los pares con la moneda o con el token de gobernanza jamón. Bueno, pues tenemos jamón con link, que ya de los 30.000 hay 22.000. Este con el APR de 180. Los APR aquí se van bajando también. ¿Por qué? Porque así también se va haciendo deflacionario, porque si siempre están regalando, digamos, entre comillas, la misma cantidad de jamón, no va a conseguir que baje de precio, de cantidad, digamos. Pero si se entregan cada vez menos jamones y se van quemando más, al final eso se hace mucho más deflacionario, por lo que llegaremos más rápido a que el token sea realmente deflacionario y que si hay demanda, pues suba más de precio más rápido. Yo creo que la estrategia está bastante bien pensada. Bueno, pues tenemos Matic JChare, tenemos ya con Bitcoin, tenemos con Ether y los DSG del ecosistema DSG, ¿de acuerdo? De los juegos, que también ahí pues vamos a tener muchas novedades. Bueno, pues aquí tenéis bonos por 1.8, ¿vale? Los jamones se van a ir recibiendo en 12 meses, bonos por 1.6, bonos por 1.4 y bonos por 1.2. El DEX incorporará un sistema de cálculo de emisión de bonos que, teniendo en cuenta los tokens que se van quemando, permitirá ofrecer bonos con más elevado o más bajo reward. También eso es interesante. Si al final hay mucho movimiento, se queman muchos jamones, se podrá volver a emitir bonos mucho más, digamos, atractivos. Otra vez, a lo mejor recuperarlos por 1.8. Compensación por intercambio de jamón V2 V1 a V2 con el vesting, que eso fue el 10 de enero cuando se hizo la foto. Todo esto ya hay muchos vídeos en el canal que podéis encontrar también, para no repetirlo todo otra vez. Como vais a tener la presentación, si queréis, pues entonces vais a tener toda esta información también asequible, digamos, la vais a tener accesible, perdón. ¿Vale? Los jamones que no estaban en la foto se intercambiaron de otra forma y no se recibían JChare. ¿Vale? El token jamón V2, la distribución inicial del token proviene de las fases de actualización. Una vez completada se emiten 30 millones para los bonos de liquidez y eventos especiales, y 5% de esos tokens depositados en el pool de stake. Con los sistemas de quema que se van a detallar,
estimamos que se va a reducir la emisión de jamón pasando de 450 millones anuales a 110 millones en el primer año y 50 millones menos las quemas de los sucesivos años, ¿de acuerdo? Para eso, para convertirlo al final en deflacionarios. Los J-Share van a tener un supply máximo que estaba derivado del intercambio. No sé si al final ha sido 8 millones y medio o aproximadamente. Está ahí, creo que han sido 8 millones y medio. Y bueno, y que como ejemplo podrían ser de 5 millones, al final creo que han sido más, ya os digo. 1 millón se genera en la fase de aportación, 4 millones generados en el cambio de jamón como con vesting, ¿de acuerdo? Solo se emitirán a cambio de LPs recibidos en proporción $1 de LP por un J-Share o al intercambiar jamón V1 por jamón V2. Bueno, imaginaos, yo he aportado a lo mejor, imaginaos, $1.000 y me han dado pues 1.5. Bueno, como veis, la aportación ha sido mucho más. Y además, si esos J-Share han tenido una subida que se calculaba que el precio de salida era 1, pero está en $5, pues ya hemos hecho 1 por 5 de nuestra aportación directamente. ¿Vale? Y aquí tenéis lo que se hizo, que se listaron un par de 10.000 J-Share con $10.000 en Matic. El token J-Share para comerciar libremente, ¿vale? Se puede comerciar libremente. Cualquier transacción que se realice lleva aparejado un fee de 0.5% que se destina a quema. De esta forma también se va a reducir el supply de forma progresiva y que los J-Share posea un mayor valor al reducirse su supply. También intentar que sea deflacionario. Staking de J-Share, ¿vale? Aquí lo tenéis explicado. Y los poseedores de J-Share van a recibir un 5% de token jamón correspondiente a las funciones de quema. El stake de J-Share tendrá una penalización mensual de un 1%. Nosotros tenemos bloqueados ese stake por 12 meses. Lo tenemos bloqueado, pero podemos sacarlo cuando quiera. Lo único es que nos van a penalizar. Eso también lo podemos ver si queréis. Y así van quedando cositas más claras. Por ejemplo, aquí en la pool veis que tenemos los J-Share y ahora mismo hay una penalización del 12%. Esto empezó hace 20 días tan solo, ¿de acuerdo? En 20 días hemos generado todo esto. Durante un año lo podemos tener ahí y vamos a ir recibiendo, y el mes que viene yo podría retirarlo con una penalización ya del 11%. Y así sucesivamente hasta que llegue al mes 12. Continuamos. El stake de jamón, de acuerdo, también tiene un APR incentivado, el 0.4% del total de jamón del stake mensualmente, más el 20% de los jamones generados por la función de quema y el 0.1% de fee de las transacciones. El nuevo token V2 llevará una tasa por transacción implícita del 0.1 para evitar así los bots de front, esos que nos drenaban la liquidez en casi todos los DEX. ¿Vale? El stake tendrá una penalización igual del 1%, lo mismo que con los J-Share. Sistema de quema. Primeramente vamos a detallar el sistema de quema que tendremos a partir del lanzamiento de V2. Al listar un nuevo proyecto deberá quemar una determinada cantidad de tokens jamón. Eso para el asilo, es decir, cada vez que se lance un proyecto dentro de Jamón Swap, nos va a quedar claro que van a tener que hacer una compra de jamones y esos jamones se van a quemar. ¿De acuerdo? Así se van a reducir el supply. Además, se destinarán sus tokens de la siguiente manera. 80% listado convencional, agregar el token y la liquidez. 10% IFO. Un tiempo después del listado convencional se dispondrá de un 10% destinado para IFO y que los usuarios de Jamón puedan farmear ese token nuevo. 10% será destinado a crear una oferta de bonos para que los usuarios puedan añadir liquidez y generar ganancias en el token listado durante el tiempo que el proyecto quiera repartir dichos tokens. Es decir, lo que se hablaba antes, ampliar los pares con los nuevos tokens también y con jamón. Y si aportamos eso, también vamos a recibir beneficios.
¿Vale? Aquí, bueno, pues veis los porcentajes podrán variar según el acuerdo alcanzado con el proyecto. Seguramente, pues habrá proyectos que negocien de una u otra forma y puedan modificarse un poco esos porcentajes. Eso está bien también, hay que ser flexibles, pero siempre que intenten ser deflacionarios. Tema de lotería, que ya también tenemos vídeo en el canal. Habrá loterías con un coste de $5, al final es $1 en jamón y como premio acumulado y con premios acumulables. El 30% de los jamones recibidos serán quemados, el 70% serán repartidos en premios y los botes son acumulativos. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí está un poco cómo se reparte la recompensa. Un 30% se quema. Digamos que el premio mayor se quema directamente. Perdón, vamos aquí. Y las categorías de premios que no tengan ganador se acumularán para el premio del siguiente sorteo. Si hay gente que no ha ganado por lo que sea o no retira, creo que si no retiramos también se va a acumular, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo en cuenta y bueno, hay que mirar si hemos acertado. Esto pasa como los cupones de la 11. Si ha pasado un mes o 3, no sé ahora cómo está, y no lo has reclamado, has perdido ese dinero. Sistema de predicciones van a permitir que los usuarios de Jamón Swap que pronostique si determinado par va a subir o va a bajar en un periodo de tiempo concreto, ¿vale? El sistema up-down, es decir, arriba o abajo, desde un entorno con una gráfica, ¿vale? En el que el usuario puede visualizar la gráfica del precio y con un par de clics apostará a la subida o a la bajada del par dispuesto. Los pares serán elegidos por el equipo de desarrollo y serán pares con suficiente liquidez y robustez para evitar acciones malintencionadas por parte del usuario. Imaginaos que ponen un token que tiene muy poca liquidez y yo apuesto a que va a subir y justo antes compro ese token, compro no sé, $100 o $1000 o la cantidad que hay de premio, ¿no? Pues al final me lo llevo porque va a subir. Entonces, para que eso no pase, van a hacerlo así. Plataforma de lending, de préstamos. Los usuarios podrán depositar sus tokens para que otros usuarios los tomen prestados al apalancar su posición y así generar un interés por tu dinero. No existe el riesgo de impagos, ya que todo estará garantizado por un smart contract y los fondos nunca salen de tu wallet. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Se cobrará un fee del 0.1% de cada préstamo que se usará para recomprar tokens jamón en los pares de las monedas prestadas para su quema. Más formas y más métodos de quema, más formas de hacer deflacionario el token. Tema de auditoría, están auditados por Solid Proof. De hecho, se retrasó creo que un poco el tema del lanzamiento de V2 por eso, porque quisieron hacerlo bien y si surgía algún pequeño detalle que tenían que corregir, pues que una vez que se lanzase no tuviesen que modificar luego, ¿vale? Como veis aquí, quiere ser una plataforma segura y transparente. Para eso el equipo lo ha creado. Se ha sometido ya a un KIC realizado por la empresa alemana Solid Proof y además todos los contratos que permiten que se realicen los procesos que ofrece la plataforma van a ser auditados por Solid Proof. Solid Proof se esfuerza para convertirse en un proveedor líder de soluciones de auditoría DeFi, combinando autopruebas de clase mundial con revisiones de código manual por parte del equipo de apasionados expertos en seguridad de blockchain. La empresa de seguridad con sede en Alemania permite que los inversores de DeFi se sientan seguros al permitir que las empresas emergentes identifiquen y cierren cualquier laguna que los piratas informáticos puedan explotar. Aunque ya sabéis que mirad lo que ha pasado con Ronin hace poco. Pero bueno, intentan por lo menos que los pequeños fallos o las vulnerabilidades que ya se conocen no sean explotadas en estos contratos, ¿de acuerdo? Eso reduce mucho el riesgo de fraude. Bueno, más cositas. Bueno, el tema del contrato, perdón, de la auditoría. Esto creo que son los contratos. Hay un contrato de conversión que se hizo de V1 a V2. El token jamón V2, ¿vale? Con el fee en transacciones del 0.1%. Los J-Share,
contrato de mina de los J-Share, de Liquidity Reward, ¿de acuerdo? Y de los jamones V2 con la aportación de liquidez en las fases que hemos comentado antes. El contrato jamón V2 Reward, aquí tenemos J-Share Vesting, J-Share Rewards, los bonos, el stake de jamón, el stake de J-Share y el farm. Como veis, aquí tenéis todos los contratos. ¿Vale? Nuevas funcionalidades. Una vez resumidas las nuevas funcionalidades de quema de DEX, además de las ya existentes, vamos a detallar nuevas funcionalidades que vamos a implementar. Trading competitivo. Cada participante elegido ganará premios al final de la competición. Cuanto mejor se desempeñe su equipo, mejor premio obtendrá. El equipo ganador final será el equipo con el apunte de volumen total más alto al final del periodo de competición. Solo los pares seleccionados por Jamón Swap serán válidos para la puntuación. Los rangos de equipo se calculará por el volumen total combinado de los 500 mejores miembros de cada equipo respectivo. Cada participante ganará al menos un premio al final del concurso. En caso de desacuerdo con respecto al equipo o rango ganador final, Jamón Swap tendrá la última palabra. Jamón Swap puede descalificar y descalificará a cualquier equipo o miembro específico que se demuestre que han tomado acciones maliciosas o han intentado hacer trampas de alguna manera. Los premios saldrán del minado de tokens destinado a bonos y eventos especiales. Más cositas interesantes. Integración de órdenes de mercado. El usuario podrá fijar órdenes limit, stop limit, órdenes OCO y take profit. Eso también podemos ver que ya se ha empezado a implementar. Si nos vamos aquí a trade, tenemos limit orders, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos y podemos poner una orden limit y decir, pues mira, cuando jamón llegue a 0.05, cómprame todo lo que puedas. O al contrario, ¿de acuerdo? Todo eso ya lo tenemos. También se está empezando a implementar ya dentro de la plataforma. Vámonos a la presentación. Integración de apalancamiento. También vamos a tener apalancamiento. El usuario podrá tomar prestado parte para apalancar su posición y poder obtener una mayor recompensa al cerrar la operación. Eso de por 2, por 5, por 10, por 20, también lo vamos a poder ver aquí. Liquidez ZAP es un sistema que viene a automatizar los agregadores de liquidez de la siguiente manera. Si la liquidez ZAP, un usuario que tiene Matic y quiere agregar liquidez al pool jamón USDC, este usuario debe vender sus Matic por USDC, vender 50% de esos USDC por jamón, se tiene que ir a liquidez, agregar la liquidez y una vez agregada, estaquearlo en la pool. Son muchos pasos y es verdad que hay gente que no está tan acostumbrada o que acaba de entrar en el mundo cripto y le puede costar. Pues todo esto se queda fuera de la ecuación al utilizar el sistema ZAP. De esta forma podremos, a través de esta función, poner nuestros Matic directamente de forma automatizada, ¿vale? De una forma automatizada que hace que todo el proceso sea un solo coste de feed mínimo, ¿vale? Es decir, se va a pagar un feed y eso va a un coste de feed mínimo, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que nosotros con un botón vamos a crear directamente ese par o ese LP. Sistema y funcionamientos de JUSD. Se va a crear un token o una stablecoin también, ¿de acuerdo? Como ya sabemos, JUSD será la moneda estable del ecosistema Jamón Swap. En este white paper vamos a desglosar el por qué es necesario disponer de esta stablecoin y cómo funciona con el sistema de respaldo de valor sobre garantizado. A continuación vamos a detallar en qué consiste el mecanismo de JUSD. Yo creo que está muy bien todos los pasos que han ido haciendo Jamón Swap porque han aprendido de todos los errores que se han ido cometiendo. Ya llevamos un tiempo en DeFi y se han visto muchos errores y creo que han sabido, bueno, pues integrar aquí, pero evitando que esos errores que ya se conocen se reproduzcan, ¿vale? Así pues avanzamos mucho más en ese proyecto. La moneda estable más
posible consiste básicamente en un token de creación canjeo, respaldado por un grupo de criptomonedas. El usuario mintea nuevas unidades de moneda estable JUSDC depositando dólares en jamón u otra criptomoneda en la bolsa de respaldo y quemando JUSDC a cambio de dólares en criptomonedas al momento de retirar. Es decir, tú depositas criptomonedas o jamones y se generan JUSDC. Tú vendes jamón JUSDC, pues se queman, ¿de acuerdo? Vale, bien, nosotros no queremos que se utilice criptos externas al ecosistema, por lo que los JUSDC se podrán obtener únicamente con jamón, como resguardo de valor. Es decir, aquí para obtener JUSDC vamos a tener que utilizar jamón. Esta medida se ha adoptado para darle un mayor uso a nuestro token de gobernanza, además de esta manera se obtienen más jamones al sistema de quema, lo que ayudará a cumplir el objetivo deflacionario. Como veis aquí se está haciendo mucho hincapié en todo esto. ¿Vale? Luego, sistema de valor sobregarantizado. Con el sistema sencillo explicado anteriormente surge un problema que debemos y hemos tenido en cuenta: la volatilidad de los precios de las criptomonedas depositadas como colateral. Para hacer un ejemplo, cogeremos jamón, que será la moneda de resguardo de valor. Ahora mismo jamón cotiza a 0.014, ¿vale? Hoy, por ejemplo, lo tenemos a 0.010. Imaginemos que un usuario deposita 10.000 jamones a un valor de 140 dólares. El sistema acuña 140 JUSDC agregando 10.000 jamones a la bolsa, ¿de acuerdo? Ahora jamón cae a 0.01, lo que ha pasado, ¿vale? Vas a quemar tus 140 JUSDC y no hay suficientes jamones en la bolsa, ¿vale? Deberías obtener 140 por 0.1, 14.000 jamones. Pero la bolsa solo contiene 10.000. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vale? Cae el valor de respaldo de la garantía, de tal manera que ya no puede cubrir los reclamos pendientes. Este es un problema muy familiar que las monedas estables, para las monedas estables y para las finanzas en general, conocido como underwater, ¿verdad? Bajo agua. ¿Cómo podemos solucionar este problema? La solución más simple es sobregarantizar la bolsa de valor, es decir, darle un colchón de seguridad con más jamón de lo que se necesita para canjear el JUSD pendiente. Para hacer esto, nuestro sistema necesita una forma para que otros usuarios financiadores agreguen jamón a la bolsa de valor y a cambio reciben un segundo token, jamón fluido, JF. Creo que tiene ahora un nombre más raro. Esto quiere decir lo siguiente: el usuario tendrá disponible las dos opciones: minar JUSDC depositando jamón en el contrato de minado de JUSD o minar JF depositando en el contrato de fondeo de jamones. Preventa de JUSD y JF. Se va a hacer una preventa exclusiva de estos dos tokens en la que se va a obtener una proporción de 60-40. Un 60% en JF y un 40% en JUSD. La preventa, como se ha mencionado anteriormente, solo será accesible mediante el uso de tokens jamón. Es decir, solo vamos a poder comprar y precomprar estos tokens con jamón, con el token jamón. De esta forma, la bolsa de valor queda garantizada en un 60%. Como tenemos 60% en jamón que no son JUSD, porque son JF, ahí siempre va a haber un 60% más de jamones de respaldo. Lo que el sistema de valor queda respaldado en una hipotética caída del precio. La preventa tendrá una duración de 60 días. Habrá que estar pendientes. Jamón fluido, ¿vale? El JF que estamos hablando. Podría definirse de manera simple de la siguiente forma: es un token derivado, representativo del valor de jamón. Además, es el encargado de absorber la volatilidad del token jamón agregado a la bolsa de valor. Matemáticas de JUSD y JF. Antes de echar números, conviene saber que el sistema de emisión quema de JUSD se guía por el ratio de deuda, producto de dividir los JUSD emitidos entre el valor del fondo de garantía, siendo el máximo ratio de deuda admisible un 80%.
Si el máximo de ratio de deuda es alcanzado, el sistema inhabilitará la quema del JUSD por parte del usuario hasta que se equilibre de nuevo el fondo. Es decir, no va a permitir que se queme algo cuando la deuda ya sea del 80%, ¿de acuerdo? Cuando el valor de JF sea superior a 1.1 dólar, al liquidar los JF se aplicará un fee del 10%. Este fee se depositará en un contrato de desbloqueo de manera que cuando el ratio de deuda sea mayor de 80%, este contrato se encargará de fondear para que tengamos siempre más liquidez. El JF para desbloquear la quema de JUSD, equilibrando de esta manera el ratio de nuevo. Además, se debe tener en cuenta factores como valor de fondo. El valor del fondo será igual a la cantidad de dólares agregados menos la cantidad de JUSD retirados. Precio de JF, este será igual al fondo al valor del fondo menos el FIT, si está por encima de 1.1 dólar, dividido entre la cantidad de JF que haya en ese momento en el mercado. Durante la preventa vamos a hacer un ejemplo con números de preventa 60-40 y distintos precios de token jamón para que se entienda el funcionamiento de la bolsa, ¿vale? Todo esto también se va a explicar una vez que se haga la preventa. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, diferentes escenarios. Alguien invierte $1000 en jamón para obtener JUSD y JF. ¿Vale? Eso ahora mismo a valor de 13 dólares, perdón, de 0.013, serían 76.923 jamones. Pues $600 minan JF y recibes 600, $400 minan JUSD y recibes 400. Ratio de deuda 400.000, un 40%. Valor del fondo $1000 menos $400 son $600. El precio de jamón fluido 600. ¿De acuerdo? Un dólar. 600 entre 600. Bueno, pues aquí tenéis un poco diferentes ejemplos que podéis ver en la presentación. ¿Qué pasaría luego después de la preventa? Alguien ingresa $1000 únicamente para minar JUSD, como veis aquí, ¿vale? A un valor de 0.016. Bueno, pues tenemos 287.000 más 62.500, en total 349.542 jamones en la bolsa. $1000 que minan 1000 JUSD. Pues el fondo de la bolsa sería esto, unos 1.002, ¿vale? Menos los $2.600, esto la verdad es que es un poco complicado, ¿vale? De entender, pero bueno, aquí tenéis varios ejemplos para que veáis cómo quedaría el tema de los feed y demás. Tampoco quiero perder mucho tiempo, lo tenéis aquí y así no se hace el vídeo tan largo que ya llevamos un buen rato. Escenarios de preventa, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? De jamón fluido, estos serían de los JF. Y luego lo que pasaría en la postventa. También tenéis aquí los ejemplos. ¿Vale? Si jamón sube. Y ahí lo tenéis. ¿Qué ventajas como inversor me ofrece JF? Como hemos podido observar en un token de un alto valor especulativo y que ayuda y apoya el ecosistema de Jamón Swap y de una moneda estable como es JUSD. Por lo que si eres holder de jamón te puede interesar acumular JF, ya que al tener un riesgo mayor los beneficios también pueden ser mayores. Como hemos visto en los anteriores ejemplos, JF puede tener un mejor desempeño en cuanto al token jamón, aportando una mayor rentabilidad. Al ser un token con un alto perfil especulativo, si crees en jamón a largo plazo, los dips de JF deben estar en tu lista de la compra. Pues ahí tienes un poco los escenarios de inversión, características de seguridad, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cómo sería el ejemplo. Característica 2. Cuando se necesiten compradores de JF, se reducirá su precio con el tiempo para que sea más atractivo. Bueno, aquí nos hacen una observación. Lo que vaya a leer a continuación son proyecciones sobre los resultados posibles. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que
tampoco nos podemos adelantar al futuro. Ojalá, pero no, no es el caso. Bueno, y aquí tenéis una simulación. Inversión de 14.000 jamones en fase de preventa, baja el precio de jamón. Pues ahí tenéis cómo quedaría, ¿de acuerdo? Otra simulación, pero en este caso si sube el precio de jamón. ¿Qué uso tendrán los JUSD en la plataforma? A continuación detallamos los distintos usos. Bonos, tendrán la opción de participar en bonos con el par JUSD Matic por 1.8 abiertos durante y únicamente en el periodo de preventa. De esta manera el inversor puede rentabilizar aún más su aportación de jamón a la bolsa de valor. La forma de recibir será idéntica a los bonos ya desarrollados, es decir, los que hemos visto antes. Forex. Al utilizar el sistema de bolsa de valor refugio podemos ampliar y añadir commodities y forex. De esta manera podremos operar con los JUSD en forex, euro volátil, yen volátil, materias primas. Esto va a abrir mucho más las características o la oferta o el abanico de pares con los que vamos a poder operar. Préstamos para usar tu JUSD para prestarlo a través de la banca de la app, recibiendo unos intereses fijos y sin riesgo de impago, ¿vale? Como se detalla más adelante. Y aquí tenéis más ejemplos. ¿Por qué se liquidan los préstamos? ¿Vale? Con el fin de regular el mercado y mantener la seguridad de lo que se presta a DeFi, ¿vale? De los préstamos DeFi, es necesario liquidar los préstamos cuando no tienen suficiente garantía. Yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de solicitar un préstamo y saber cuánto podemos solicitar según el colateral que hayamos puesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la compra de liquidación? Hay gente que va a poder comprar la garantía, ¿no? Las liquidaciones. Los activos de garantía liquidados se venderán en un marketplace de deuda, en el que podrán licitar por dichas garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el empleo de JUSD podrás comprar los activos colaterales, pagando simplemente la deuda del prestatario. Según el ejemplo anterior, un usuario que haya depositado $1.000 en jamón y no puede hacer frente a la deuda, puede conseguir ese número de tokens en puja que se abren desde el precio de garantía de 600 más un 3% de fee. Imaginaos que yo, he pedido, deposité 1.000 jamones, $1.000 en jamón y se ha liquidado el préstamo y ahora mismo el valor de ese préstamo es de $600. Bueno, pues alguien en el marketplace va a poder comprarlo pagando un fee del 3% por $600. Pero es un sistema de puja. Al final, el que puje más se llevará esos $1.000 en jamón, ¿de acuerdo? Empezará por 600. Cualquier usuario puede licitar por esa deuda, ¿de acuerdo? Incluso el que lo ha sufrido, digamos. ¿Qué obtiene la plataforma? El 3% para cerrar el préstamo. ¿De acuerdo? Así que interesante también. Lending, estamos hablando de préstamos. Fondos indexados en jamón. Se van a crear índices de criptomonedas como fondos indexados con tokens y criptomonedas seleccionados. Estos fondos indexados solo podrán comprarse con JUSD. Muy interesante. Es un poco, al final, como la presentación que he hecho de Economy. Vamos a poder también comprar fondos ya montados por expertos y lo vamos a poder comprar con JUSD. Vamos a poder invertir y decir, pues mira, invierto en este fondo que apuesta por Bitcoin, por jamón, por tal. ¿De acuerdo? Creo que es muy, muy interesante. Muy, muy interesante, la verdad. El funcionamiento es simple. Dispondremos de una reserva en donde cada moneda tendrá la misma representación. La representación será mediante un NFT representativo y la forma de comprar y de valor de dicha reserva es la siguiente. Usuario compra un NFT representativo de dicha reserva por una cantidad de un JUSD. Nuestro sistema automáticamente comprará dicho dólar repartido entre las 5 criptomonedas existentes en la bolsa, destinando $0.2 a cada criptomoneda menos el feed y le repartirá al usuario sus correspondientes NFTs. A la hora de vender esos NFT dispondrá de dos opciones. En el marketplace poniendo un precio y que sea otro usuario el que lo adquiera por medio de los JUSD, liquidándolo.
¿vale? El sistema automáticamente venderá la cantidad correspondiente de cada token y quemará el NFT. De esta manera, mediante el oráculo de Chainlink, se verificará que en dicha reserva existen esos tokens y criptomonedas para verificar que realmente ese NFT tienen un soporte de valor. En un primer momento crearemos el índice Jamón 5 que reunirá BTC, Ethereum, Matic, DOT y Jamón. Además, para obtener una mayor rentabilidad por la compra de ese NFT, el fondo indexado Jamón 5 vamos a aprovecharnos de la volatilidad de las criptomonedas. ¿Cómo podemos hacer esto? Vendiendo cuando suba un 5% el valor total del top 5 y comprando en bajadas del 5% de manera automática. De esta forma, en un largo plazo, como se viene viendo desde los inicios del mercado cripto, trae una mayor oportunidad de engordar dicha reserva y aumentar el valor. Con el tiempo es posible aumentar de 5 a 10, de 15 a 20 para facilitar a los usuarios una mayor diversidad de criptomonedas y tokens en los que se está invirtiendo. ¿Vale? Se irán creando diferentes fondos. El roadmap. Yo creo que para el roadmap vamos a ver otra imagen que creo que me la he descargado por ahí. Voy a ver si la tengo por aquí, el roadmap. Un segundito, porque creo que es más representativa. Bueno, aquí está más claro el roadmap. Yo creo que aquí lo podemos ver mejor. Vale, en abril, el día 18, es decir, en el mes que estamos, el próximo día 18, se va a lanzar Disocial, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es una plataforma, también hemos hablado en el canal, una plataforma para conectar influencers y empresas que quieran, bueno, pues trabajos de promoción y demás. El día 19, JUSD con jamón fluido. El día 30, casino jamón con ruleta. Muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos allá. Mayo. El día 5, stake de STLP. ¿De acuerdo? El 10, farm y recibes STLP. Y el día 20, Factory NFTs VIP. Preventa de hilos. Fondo de recaudación para listar en KuCoin. Se está preparando, yo creo que un añito muy, muy potente. Junio, hilos inicio de preventas en HamonSwap. Ya os digo que ya hay algunos tokens que se van a lanzar, algunos proyectos que se van a lanzar. Solo se está esperando para hacerlo bien. Casino con slots de jamón. Carreras de caballo, que es otro de los juegos dentro del ecosistema DSG, el multiverso o como lo queramos llamar. Forex de futuros, es decir, en junio ya vamos a poder hacer Forex de futuro con tokens derivados. Julio, Hammond Brick, aquí se van a tomar, creo yo, que un descanso muy, muy merecido. Agosto, listado en KuCoin, ¿vale? Y el 25, fondos indexados. Yo creo que en agosto esto va a ser un pelotazo. Y el día 30, préstamos y lending. Neobanco, HamonSwap, USD. Y que ya aquí es donde, si de verdad el proyecto empieza a tener apoyos y sé que se está trabajando para llegar a acuerdos con muchos fondos de inversión y demás, con fondos de capital, ¿vale? Para tener y disponer de la mayor liquidez. Y yo creo que ahí es donde va a haber un punto de inflexión y de verdad se va a demostrar si de verdad todo lo que se está ofreciendo, que yo no lo dudo, al final convence a esos inversores y realmente nos pueden dar ese empujón que haga que el proyecto empiece a tomar renombre. Pero bueno, ya con el listado en KuCoin puede ser muy, muy potente. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Ya hemos visto un poco esto. Vamos a continuar. Aquí tenéis lo que es el equipo, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco las conclusiones. Queremos ofrecer una plataforma de intercambio participada donde cada miembro de la comunidad forme parte de la propiedad, una plataforma que ofrezca a los proyectos un lugar donde tener
mayor visibilidad con las herramientas que le proporcionan al usuario la mejor de las experiencias para intercambiar e invertir en sus criptomonedas, donde los inversores reciban unas recompensas atractivas y sostenibles y donde la comunidad sea parte, obteniendo beneficios directos y apoyando el proyecto para hacerlo crecer de manera orgánica, que yo creo que es lo que se está haciendo y se está haciendo bien. ¿Por qué Hammond Swap? Stake en V2, de acuerdo. El nuevo stake, bueno, pues se realiza recompensando por un fijo a repartir entre los tokens en stake más 20% de los jamones generados. Stake de JShare, que ya lo habéis visto, sistema de recompensa de los LP, todo el tema de los bonos que estamos viendo y demás. Vamos a tener muchos beneficios si tenemos LP, si tenemos o estamos aportando liquidez. Tema de la inflación, bueno, pues un poco todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y también lo que se ha pensado para mitigar esa inflación y convertir el token en deflacionario. Tema de exchange centralizado 100%, ¿vale? Hammond Swap está totalmente descentralizado, eso hay que tenerlo, y la propiedad del exchange se va a trasladar a los poseedores de los JChare. De hecho, ya se ha trasladado, ¿de acuerdo? Ya como poseedores de JChare estamos recibiendo nuestras primeras compensaciones, así que ya eso ya está funcionando. Pues vamos allá, jamón. Aquí tenéis el final de la presentación. Creo que está muy bien resumido todo lo que se pretende. Creo que es muy ambicioso, la verdad. Es súper ambicioso el proyecto, pero conociendo un poco a la gente que está detrás, yo creo que esto se va a llevar a cabo sí o sí. De hecho, se están cumpliendo bastante bien los plazos y no creo que haya problema en ello. Nada más. Seguimos avanzando con Hammond Swap. Yo creo que nos quedan unos mesecitos muy potentes con muy buenas noticias. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.